¿Qué tal, mis queridos youtubers? La verdad es que nunca pensé que diría esa palabra, porque la he oído muchas veces. Yo ahora un par de años empecé a ver muchas cosas en YouTube por un problema de que uno tiene su delicadeza y sus gustos, pues intento ver cosas de calidad. Y así todo me encontré, sobre todo en Facebook, y también algunas cosas en YouTube. Tal cantidad de cosas eran infumables que me animó a empezar con esto. Hoy estamos en una sexta grabación y, como ya anunciamos, vamos a hablar del estrés. El estrés es una palabra de uso corriente, pero que no todo el mundo sabe cuál es su significado, ni siquiera su origen. El estrés es una respuesta fisiológica imprescindible para la vida. Imprescindible porque nosotros, hasta hace unas miles de años, podíamos encontrarnos de repente con un riesgo inminente de muerte en forma de oso, en forma de manada de lobos, incluso si echamos mucho más atrás, cuando nuestros antepasados estaban en las llanuras africanas, en forma de león o leopardo. Si nos aparece un oso, un león o un leopardo, se produce lo que se llama una reacción de estrés agudo, reacción de adaptación de Shale, que es o luchas o huyes o mueres. Para luchar o para huir necesitamos que nuestro corazón bombee mucha sangre, que nuestros pulmones capten mucho oxígeno, que nuestros músculos respondan, posiblemente casi más para huir que para luchar, porque yo creo que luchar con un oso pues puede dar lugar a 5 o 10 segundos de lucha y luego estás muerto. Pero para salir corriendo y subirte a un árbol y rápidamente, pues exige un esfuerzo. Todo eso está mediatizado por nuestro cerebro. Nuestro cerebro provoca una serie de hormonas y una serie, el cerebro visceral, el hipotálamo, la hipófisis, que rápidamente va a otras glándulas como las suprarrenales y provoca el cortisol, y todo esto conlleva a que seamos capaces de luchar o de huir. En el siglo XXI no es fácil que nos encontremos con un oso y menos con un leopardo o un león en Europa. Nos podemos encontrar en una situación de estrés, un atraco, por ejemplo. Pero digamos que en el siglo XXI predomina un estilo de estrés más crónico. De hecho, voy a repasar el estrés agudo, esa persona que en la actualidad se encontraría con un intento de atraco, por ejemplo, pues todo esto a través de la médula suprarrenal y tal lleva a unos mecanismos de incremento de la adrenalina. Recordar que la adrenalina es uno de los neurotransmisores fundamentales junto con la serotonina, y esto nos llevaría a situación de agresividad, hipertensión arterial, taquicardia, y nos llevaría a incluso trastornos digestivos. Podría provocarnos diarrea, porque el aparato digestivo es uno de los mayores somatizadores. Repasar el capítulo 3 cuando hablamos de los trastornos por ansiedad. Entonces, vuelvo a decir, esto en estos momentos es raro, pero sí que existe frecuentemente, y yo creo que lo va a existir siempre, un estrés crónico. Este estrés crónico, como hemos comentado antes, a través del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, pues lleva a una producción de cortisol que puede provocar cansancio crónico, aumento de peso, porque lleva también trastornos del sueño. Trastornos del sueño también comentamos que conllevan trastornos del peso, porque la gente
suele comer más fuera de horas y hay una correlación ya evidente entre el insomnio y la obesidad. Este estrés crónico provoca incremento del colesterol, como hemos comentado, también provoca aumento de los porcentajes de diabetes, trastornos cardiovasculares, trastornos cutáneos. Hay un trastorno cutáneo muy llamativo, que son las alopecias areatas, donde una persona puede tener una calvicie del tamaño de una moneda de 2 euros o superior, perfectamente delimitada. Incluso el estrés crónico puede dar lugar a enfermedades inmunitarias. Yo estos 2 últimos años viví a nivel familiar una enfermedad inmunitaria y con situaciones de estrés, todo eso a esta persona le ocasionó una afectación tiroidea y una afectación en la grasa retroocular, de forma que hizo hipertiroidismo con un exoftalmos. Entonces, allí yo repasé todos estos temas y me di cuenta de lo terrible que es el estrés crónico. En el título hemos puesto que es un cáncer en la salud mental, pero también en la física. Qué cantidad de infartos, qué cantidad de hipertensiones, qué cantidad de úlceras digestivas, qué cantidad de jaquecas e incluso enfermedades inmunitarias está provocado por el estrés. Muchísimas. Tiene tal importancia esto que el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos tiene una pequeña anotación que os vamos a colgar que dice: estoy tan estresado. Los autores hacen una comparación entre el estrés y la ansiedad. Ansiedad, que os vuelvo a repetir, fue la tercer YouTube que grabamos. El estrés crónico se suele manifestar fundamentalmente a través de la ansiedad. De hecho, el estrés por lo general lo identificamos con una causa externa, también por lo general desaparece cuando esa causa se ha superado. Incluso el estrés de corta duración puede ser positivo, nos alienta y nos lleva a enfrentarnos a los problemas, que no es ya ni el oso ni los depredadores, que muchas veces en la vida cotidiana son esos exámenes que nos obligan a estudiar mucho, a esforzarnos mucho durante días o semanas. La ansiedad, por lo general, uno la identifica como más interna, pero el estrés y la ansiedad están tan relacionadas como el cáncer del pulmón y el tabaco. Lo cierto es que la tríada estrés-ansiedad, estrés que lleva a la ansiedad, ansiedad que lleva a la depresión, es una tríada típica del siglo XXI. ¿Qué nos conviene resaltar del estrés? ¿Qué debemos hacer? Lo primero es que tenemos que hacer un entrenamiento para situaciones difíciles. La vida nos puede deparar situaciones inimaginables y difíciles a tope. Ante eso nunca nadie se puede entrenar. Pero esos estresores son raros. Todos en la vida tenemos o hemos tenido alguno. Lo habitual son los estresores cotidianos que deberíamos tener como identificados. Deberíamos de entrenarnos más en la solución de problemas. De hecho, debemos de saber parar y descansar, lo cual no quiere decir que si un día hay que trabajar 18 horas se trabaja, pero 2 días 18 horas, 3 días 18 horas, pasa factura. Quizás lo de 18 sea una exageración, pero hay que evaluar la necesidad, el esfuerzo que hacemos por el precio que pagamos. Hay muchísimas técnicas de autocontrol hoy. De hecho, desde hace 40 años que yo
terminé la especialidad, antes de que aparecieran muchas de estas técnicas, yo mandaba a mucha gente a practicar yoga, que era lo más parecido que había al respecto. Y a muchísima gente esto le fue fantástico. Hoy en día sigue siendo útil, pero bueno, existen otro tipo de técnicas de relajación sin demasiada complicación teórica, porque a mí me da miedo ya, hablando en plata, los rollos de escuela con enormes complicaciones teóricas. También es conveniente la práctica de dieta, hacer deporte, dormir lo suficiente. No sé si acabaré dedicando un YouTube al sueño. Si os interesa ese tema, dejadlo en los comentarios y evalúo para más adelante hacer un día dedicado al sueño. Bueno, como os decía, hay que tener un control de los factores desencadenantes, y cuando el estrés es muy marcado y está dando síntomas importantes a nivel psicofísico, hay que utilizar durante un tiempo algunas medicaciones. Por ejemplo, el estrés puede provocar sudoraciones o temblores. Y hay gente que le agobia mucho el temblor y la sudoración, pues se utilizan unos fármacos que se llaman beta-bloqueantes que controlan esos síntomas. Por supuesto, eso no cura el estrés te lo tienes que trabajar a través de lo que hemos hablado antes. Decimos que el sueño es importantísimo. Si el estrés te provoca un marcado insomnio, conviene tomar una medicación para normalizar el sueño durante el tiempo suficiente, como para que no se convierta en más estrés, porque el insomnio incrementa el estrés. Cualquiera de vosotros que haya pasado malas noches sabe que se levanta uno cansadísimo, pero muy nervioso. En algunos casos incluso provocan irritabilidad y disforia, y puede ser conveniente unas semanas tomar un inhibidor de recaptación de la serotonina. Incluso hay otros fármacos de la línea de la gabapentina y pregabalina que también pueden tener efectos muy positivos en ese estrés crónico que nos está arrojando a los brazos de la ansiedad generalizada y de la depresión. No dudéis en preguntar lo que queráis, porque este tema es tan amplio que podría estar hablando muchísimo tiempo, pero también es en realidad relativamente fácil de entender. Quiero comentaros que el próximo, el séptimo, va a ser diferente. Voy a contar, espero y deseo, con dos buenas amigas. Una de ellas es médico, es catedrática de psicobiología de la Facultad de Psicología de Valencia, porque ella empezó a trabajar en este tema y hoy en día es una gran experta en el tema de la psicobiología. De hecho, también da la clase de psicofarmacología dentro de la diplomatura de psicología. La otra también es profesora titular de la Facultad de Psicología, es psicóloga, es doctora en psicología y trabajó un tiempo en la práctica clínica en un centro de salud mental público. También confío en una compañera de la clínica que se ha ofrecido también a participar, y yo que en eso haré casi más de introductor y aclarador que de interviniente. También es cierto que yo no diga nada ni intervenga es casi imposible, pero intentaré
intervenir lo menos posible. Esto lo queremos grabar sobre el 10 de julio en la clínica y creo que va a ser tremendamente interesante. Y sobre todo, es lo que pretendo en todos ellos, va a ser científico y serio, que para mí es absolutamente capital, porque repito, mi lucha contra toda la basura que hay en Facebook y alguna en menor cantidad en YouTube es una lucha que en principio no pienso abandonar, a menos que llegue un momento en que aquí, a través de este canal, no me vea ni siquiera quien me graba, y en ese caso, pues, me daré por vencido. Gracias, en un par de semanas nos vemos de nuevo. Un abrazo.